Uno de los objetivos de este programa de educación permanente es que la transmisión del mensaje de educación se vuelva algo propio de los colegios y de los distintos niveles de educación y se trabaje en pos de generar conciencia al respecto. Hoy la verdad que me alegró muchísimo cuando pasó una representante del Ministerio de Educación a dar unas palabras y después se acercó diciendo que teníamos las puertas abiertas del Ministerio de Educación para poder reforzar los objetivos y el espíritu de este programa. Y les digo la verdad, me alegró mucho porque de todos estos años que llevamos con esta acción, no conseguíamos que alguien de educación realmente, más allá del apoyo en el auspicio, realmente nos abra las puertas de esa manera, porque el Ministerio de Salud está en lo suyo, el Ministerio de Educación, cada uno con su problemática. Y el desafío del programa es poner el énfasis en educación. Queremos que el público, mujeres y hombres, comprendan que es útil, estratégicamente ideal, necesario y urgente establecer la educación y comunicar para la prevención del cáncer de mama en grupos de personas a partir de la adolescencia. La obligación de los médicos es el examen físico, el examen médico, perdón. Y el examen médico tiene que ser un interrogatorio prolijo. Yo como les digo, la mama tiene una gran ventaja, está al alcance. No es un hígado, no es un ovario, no es un pulmón, un cerebro que no lo puedo tocar, no lo puedo ver, la tengo ahí. Entonces, un examen, un interrogatorio prolijo, en donde voy a tratar de captar la mayor factores de riesgo que pueda tener la paciente en el interrogatorio. El examen físico que tiene su inspección y su palpación. Cuando hablamos de inspección y palpación nos referimos a la mama y a otra parte que es muy importante. ¿Cuál será? ¿Qué? Ah, que vuelan estas mujeres. ¿Qué son? Especialistas en mama. Exactamente, la axila, ¿sí? Por eso cuando uno habla de patología mamaria, la enfermedad puede ser local, cuando compromete la mama, locorregional, compromete la axila, o a distancia cuando se hace en otro lado. Si ustedes son prolijos en el consultorio o cuando le hagan la consulta, el 80% del diagnóstico a veces está en el consultorio y el método complementario ayuda. Uno le tiene que dar recomendaciones a la paciente. ¿Cómo es su vida después de una mastectomía? ¿Cómo es su vida después de un vaciamiento axilar? Ella no sabe. Entonces, cuando la estamos curando, la estamos aconsejando, estamos 20 días, y ustedes que están mucho en la enfermería, dar pequeños consejos. Cuidar un poquito el brazo, evitar pincharse. ¿Qué otra precaución tiene que tener? Si va a sacarse sangre, que use el brazo contralateral, no el brazo que está afectado. Cualquier lesión, aunque sea muy pequeñita, puede entrar una bacteria y producir lo que se llama linfedema. El objetivo de la maternidad, el objetivo de todo lo que es el Ministerio de Salud es tratar de hacer la detección precoz. Cuando yo hago una detección precoz, las cirugías son obviamente de menor envergadura, se hace más cirugía conservadora, con abordaje menos agresivo a nivel de la axila. Entonces ese es el objetivo, de tratar de encontrar la enfermedad en etapas evolutivas de menor tamaño, en donde el tratamiento local, o sea la cirugía que yo voy a hacer, va a ser menos agresiva. ¿Cuáles son las cosas más importantes por ahí en la comunicación médico-paciente? Muchas veces la actitud del médico siempre ha sido más que nada el médico puesto como en una situación superior al paciente, una actitud que se llama paternalista, que con el paso del tiempo ha ido cambiando hacia una actitud, digamos, más activa o corresponsable en la relación médico-paciente. Falla mucho la competencia en la parte comunicacional con el paciente. Hay un 45% de los pacientes que no conocen la naturaleza de su enfermedad. Solamente un 5% de los médicos verifican que el paciente comprenda las indicaciones que uno le da. El 85% de los médicos, por ejemplo, no hizo un cierre adecuado de la entrevista, o sea, la consulta no terminó, digamos, adecuadamente. La información tiene que ser breve, tiene que ser precisa, tiene que ser en palabras que el paciente entienda, y fundamentalmente la forma de comunicación, que muchas veces no nos enseñan en la facultad, es una realidad, o sea, no solo obviamente las palabras que uno utiliza,
las expresiones faciales, el lenguaje corporal con lo que uno le dice las cosas al paciente, es muy importante. Muchas veces no se tiene en cuenta que al paciente oncológico debe ser asistido por un equipo de profesionales. Y creo que fundamentalmente hay que poder escuchar. Para nosotros como psicólogos nos resulta más fácil, porque estamos acostumbrados. Ese es nuestro quehacer, es escuchar. Pero bueno, estamos hablando de un paciente que tiene características diferentes. Un paciente, ¿y por qué digo características diferentes? ¿Cuál sería la diferencia quizás con un paciente que tiene otras patologías? Y ustedes, si por ahí fueron informándose, bueno, escucharon un poco algunas palabras que dijo la doctora Valeria, saben que el paciente padece y el diagnóstico de cáncer está asociado, como lo decía el doctor, también a muerte. Yo quiero hacer hincapié, yo había pensado justamente en esto de humanizar la asistencia, que la doctora decía, y pareciera ser algo como muy simple, humanizar la asistencia. Yo lo pensaría, o mejor dicho, lo tengo pensado, ¿cómo hacerlo? Escuchando al paciente, informando, esclarecer dudas, disipar temores, darle un lugar para que puedan ser pensados, hablados y elaborados a esos miedos. Pareciera ser una tarea difícil, pero no es tanto, chicos. No es tanto. Es atender a un paciente, es escucharlo, es preguntar cómo se siente. Aplicando la comunicación en el consultorio, empezamos a ver cómo se despierta confianza hacia el profesional. El profesional desde otro lugar empieza a trabajar. Hay una mayor adhesión terapéutica, hay una disminución de prescripciones terapéuticas, hay mejores resultados clínicos y hay una disminución de denuncia contra profesionales de la salud, porque el profesional aprendió a llegar a esa persona, que, como decía la licenciada, muchas veces es el cáncer tal como una historia clínica y no como un ser humano. La comunicación en salud en los últimos 15 años ha sufrido una gran transformación, y esa transformación pasa por lo digital, que lo ha dicho el doctor, por la medicina personalizada, por el autocuidado y bienestar. Son tres elementos que los voy a alargar brevemente porque el tiempo es tirano. La digitalización es fundamental, estamos atravesados por la digitalización. La salud se ha sumado al mundo de la conectividad. Están los microsites, que son los microsites, se llaman a los hipervínculos que uno abre muchas veces las páginas con temas determinados. La gamificación, porque sirven para concientizar al paciente. La medicina personalizada, la veamos. Es aquella que busca adaptar los tratamientos a los requerimientos específicos. Cada paciente es una persona y cada persona es única. Eso lo tenemos que entender. Esto permite la optimización del uso del medicamento, el ahorro de costos en el sistema, que no es menor, ¿sí? Se trata de una medicina hecha a medida. El autocuidado del bienestar está de moda. Revistas, sitios, videos, películas. Tenemos todo relacionado al autocuidado. Pero no siempre está armado con el consentimiento médico y acertadamente. Están atravesados muchas veces por la cuestión económica, el querer vender ese producto, el querer vender esa película, el que visiten esa web para poder vender publicidad, ¿sí? Y por otro lado, es una cosa que a mí me parece interesante que lo tengan ustedes en cuenta. Estamos ante nuevos públicos. Los canales se han modificado y se han ampliado no por una cuestión de gusto, por una cuestión sociológica. La gente conversa con otros códigos y otras plataformas. Hay una fragmentación, no conocemos la realidad tal cual es. Conocemos los fragmentos que los medios nos quieren ir dando, que las redes sociales nos ponen para mirar. Pero nada reemplaza a la comunicación interpersonal. Nada reemplaza a esto que los dos profesionales que han estado antes que yo han dicho. El ponerle la mano a un paciente, el sentarlo, el darle un lugar, el que sienta que es una persona y no un número más o una planilla más. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space.